Hoy vamos a hacer un gameplay en el que os voy a enseñar acciones básicas. La baraja que he elegido no está pensada para ganar con ataques directos, está pensada para defenderse, crear muros o crear defensas, aumentar mucho la sabiduría de las criaturas y con ellas progresar, en lugar de atacar directamente. Es decir, arrastrar la criatura a tu base para ganar puntos de progreso. Una vez consigamos 150 puntos, habremos ganado la partida. En la fase de Mulligan me voy a quitar este protocolo, que irá a la pila de descartes. Tened en cuenta que las cartas que eliminéis aquí no vuelven a la baraja, sino que van a la pila de descartes directamente. Y es bastante difícil recuperarlas de nuevo. De hecho, por el momento, para muchas civilizaciones no es posible. Vale, vamos a jugar nuestro campamento inicial y vamos a mover a nuestro héroe para utilizarlo como escudo. Las criaturas que están en la fila de Vanguard, como ahora nuestro héroe, protegen a las criaturas de la fila de Rearguard que están debajo de ellos, es decir, en la misma columna. Aunque el enemigo ha gastado su unidad de Dark Energy que tiene en el primer turno, puede jugar el campamento porque cuesta 50 astras, que es justo la cantidad de astras con la que empiezas la partida. Es decir, ha utilizado el coste alternativo para jugar una carta. Este coste solo se activa si no tienes Dark Energy suficiente para jugar la carta y al mismo tiempo tienes suficientes astras para jugarla. Nosotros ahora vamos a empezar con la clave de nuestra estrategia defensiva. Vamos a colocar este muro que cuesta 3 Dark Energy, que es justo lo que tenemos, y este muro no permite atacarlo ninguna criatura que tenga menos sabiduría que el propio muro. La IA del modo single player ha tenido bastante mala suerte con la baraja que le ha tocado para jugar a la nuestra. Es una baraja muy agro que tiene criaturas que atacan muy rápido pero tienen muy poca sabiduría, por lo que se va a topar de verdad con un muro, yo creo. Y no sé si va a ser capaz de destrozar el muro hasta avanzados unos cuantos turnos. Acabamos de tener mucha suerte para nuestra estrategia porque nuestra carta de turno hemos robado una biblioteca que lo que hace es dar 2 puntos de sabiduría a todas nuestras cartas mientras esté en el campo de batalla. Es decir, nuestro muro pasará de tener 3 a tener 5 de sabiduría. Nuestro héroe 12 en vez de 10 y cualquier carta que pongamos en el campo aumentará 2 puntos de sabiduría. En este turno creo que vamos a colocar a Clauditus, que es una de las cartas más poderosas yo creo que del juego. Es una carta que permite combos y permite levantarte otras cartas y volverlas a la mano y volver a bajarla por el coste de un Dark Energy. Sin embargo aquí la hemos metido en la baraja porque tiene mucha sabiduría. El Dark Energy que nos sobra lo vamos a utilizar para conseguir los recursos del planeta por minería. Aunque realmente los recursos de este planeta no son muy útiles para nuestra estrategia. Curiosamente, la IA está siguiendo nuestra estrategia y está llevando sus criaturas a progresar en lugar de atacarnos. No puede atacarnos directamente porque nuestro muro se lo impide y no tienen las criaturas la sabiduría suficiente para romperlo. Sin embargo, podría dedicarse a sabotear nuestra base, ya que por progreso difícilmente nos podrá ganar, ya que el mazo está pensado, el nuestro, para hacer justo eso. Vale, vamos a progresar con nuestra criatura, para lo que simplemente la arrastramos contra nuestra base y vamos a jugar un par de criaturas. Y con esto acabamos nuestro Dark Energy del turno. Vale, ahora juega la IA. Esta IA es una versión básica que sirve para aprender nosotros a jugar o para probar barajas sin que sea un reto jugar contra ella. Mi idea es que más adelante esta IA conviva con una IA a la que sí sea un reto enfrentarse. Seguramente si no hubiésemos podido poner este muro nos hubiese atacado directamente y hubiese hecho bastante daño a nuestra estrategia. Ahora mismo la partida la tenemos muy favorable porque vamos a jugar un par de cartas más que nos van a dar mucha más sabiduría al campo. En especial este protocolo, que aumenta en 2 la sabiduría de todas las criaturas del campo de batalla.
con el progreso de 100 que hemos alcanzado solo nos quedan 50 puntos para lograr la victoria, así que tenemos la partida bastante encarrilada. Quizás 2 turnos, si no consigue atacar, no sean suficientes. En lugar de progresar, la IA debería estarnos saboteando nuestra base para restar sus puntos de ataque a nuestros puntos de progreso. Eso esta IA no lo va a hacer, pero la próxima IA que sea más competitiva sí deberá hacer esto, deberá leer un poco cómo es nuestra estrategia y actuar acorde a ella. Ha tenido muy mala suerte con las cartas que nos ha tocado a nosotros. Nos ha tocado un muro que nos defiende y unas cartas como la librería y el protocolo que nos da un montón de sabiduría adicional a la de por sí ya alta de nuestras criaturas. Aunque aquí parezca que el progreso está desbalanceado y esta baraja sea muy poderosa, en otras pruebas internas no ha tenido ese mismo resultado. Y quizás la estrategia de derrotar al héroe enemigo sea la que más victorias da hasta ahora en el juego. Es la más fácil de seguir porque solo es atacar al héroe enemigo, que es la carta que tiene el marco de color dorado, y es la que recomiendo seguir si estáis empezando a jugar. Algunas veces os será imposible atacar al héroe enemigo, por lo que podríais sabotear la base enemiga. Y algunas otras, si tenéis suficiente sabiduría, pues optáis por progresar vuestra base. O si veis que os la están saboteando, podéis recuperar esos puntos de progreso progresando. En este turno ya nos hemos quedado a un paso de la victoria y en el siguiente es casi imposible que perdamos. Teniendo en cuenta que nuestro mazo estaba optimizado para ello y el suyo no, han conseguido ya aún así casi llegar a los 100 puntos. Además nosotros hemos empezado, por lo que su estrategia casi le sale. En este tutorial os iba a enseñar acciones básicas como gastar los recursos en Nessus para conseguir astras o conseguir naves en el hangar, pero bueno, me he liado hablando de la IA del juego y también es interesante, yo creo. Así conocéis mis ideas y podéis darme vuestra opinión. Y bueno, ahora nos toca a nosotros, así que aquí se acaba la partida. Vamos a destruir esta criatura y ahora progresamos y listo, ganamos. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.